Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más, Señor, que tú nos permites hablar de tu palabra, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor. De tu poder, de tu vida, Señor, en nosotros. Que sea una bendición para todos, Señor. Ese es el propósito de edificarnos con tu palabra, Señor. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias y te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Vamos a leer Primera de Reyes en el capítulo 11. Dice Primera de Reyes en el capítulo 11, en el verso 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a moabitas, a amonitas, a edomitas, a sidonitas y a eteas, entre las naciones acerca de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestros corazones tras sus dioses. Salomón se apegó a estas en amor. En el verso 3 dice: tuvo 700 mujeres que eran princesas, tuvo 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no era perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Milcom y aquella cosa detestable de los amonitas. En el verso 6 dice: Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió por completo a Jehová como lo había hecho su padre David. ¿En qué consistió la caída de Salomón? La caída de Salomón consiste en darle rienda suelta a su concupiscencia, al amar muchas mujeres extranjeras y adorar ídolos. La Biblia nos dice que tuvo 700 mujeres que eran princesas, tuvo 300 concubinas, pero esas mujeres paganas lo desviaron de Dios. Desviaron su corazón tras otros dioses. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Es el apetito, es el deseo desordenado de darle rienda suelta a los placeres sexuales. Así vemos que Salomón se apartó de Dios y se alejó de Dios por causa de estas mujeres. Por eso Salomón nos dice en Eclesiastés, en el capítulo 1, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Esta palabra vanidad también puede traducirse como vapor, como soplo, como viento. ¿Cuándo, en qué tiempo Salomón llegó a entender que aquí bajo el sol todo es vanidad? Todo termina. Por eso dice el predicador, que es Salomón, hijo de David,
rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando nosotros los seres humanos lleguemos a entender que todo se termina y que todo se acaba y es vanidad. Para llegar a tal grado necesitamos nosotros verdaderamente que el Señor nos trate, que el Señor nos perfeccione, para que nosotros lleguemos a entender que todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo lo que el hombre hace con respecto a su propio vivir es vanidad. Aún su propia naturaleza es vanidad. Aún su gozo, aún su disfrute, su esperanza, sus sueños, su fama, su gloria, sus bienes, sus riquezas, sus capacidades, sus habilidades, su conocimiento, su destreza, su belleza. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hemos visto que son muy hermosas, pero que a través del tiempo se terminó? Todo es vanidad. Su hermosura. Nosotros mismos podemos ver la juventud. Es vanidad. Todo es vanidad. Aún para aquellos religiosos adoradores de ídolos, es vanidad su idolatría. Sus imágenes, sus fiestas paganas, sus borracheras, sus gozos sexuales, todo es vanidad. Todo termina. Para que nosotros lleguemos a este punto como llegó Salomón, necesitamos verdaderamente la presencia de Dios. ¿Cuánta gente ya murió y siguió la vanidad? Creció en la vanidad, murió en la vanidad. Todo es vanidad. Todo está vacío. No es cierto. Por eso Salomón declara vanidad de vanidades. Aún sus 700 mujeres y sus 300 concubinas, para él todo es vanidad. Sus disfrutes, su disfrute con sus mujeres, todo es vanidad. Todo se acaba. Todo es vanidad. La Biblia nos dice en Isaías, en el capítulo 59, en el verso 4 de Isaías, la Biblia nos dice que aún el pueblo de Dios se fue tras la vanidad. Ese es el peligro para nosotros los cristianos, que no andemos en la realidad. Que nuestra esperanza sea la vanidad. Que nos apartemos de Dios y vayamos tras la vanidad. En Isaías 59, en el verso 4 dice: no hay quien litigue con justicia, ni quien abogue con verdad. Confían en la vanidad. Hoy el mundo está confiando en la vanidad. El pueblo de Israel se fue tras la vanidad, tras la mentira.
Aún gente que llegó a morir, la gente que queda, aquellos hombres que ya murieron se dieron cuenta que lo que fueron, su fama, sus riquezas, todo fue vanidad. Pero ya es tarde. Pero esto viene desde los principios de la humanidad. Una generación muere en vanidad, la siguiente generación sigue la vanidad, y así ha venido de generación en generación transmitiéndose la vanidad. Familias van, familias vienen, todo es vanidad. Confían en la vanidad, hablan mentiras, conciben malicia y dan a luz a la iniquidad. Hoy el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto y haber visto todo el poder de Dios al sacarlos de Egipto, aún así ellos se volvieron a la vanidad. Pero no se extrañe. El pueblo de Dios, hoy la iglesia, los cristianos, los creyentes, la mayoría ha ido tras la vanidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá, y lo aplastado se convertirá en víbora. Sus telas no llegarán a sus vestiduras, ni con sus obras se cubrirán. Sus obras son obras de iniquidad, y un acto de violencia está en sus palmas. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus calzadas. No conocen camino de paz, no hay equidad en sus senderos. Han hecho torcidos sus sendas. Todos los que andan por ella no conocen la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz, pero aquí tinieblas y resplandores, pero andamos en la vanidad, en la oscuridad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es caer en la vanidad donde no es verdad nada! Todo está hueco y está vacío. Por eso, todo lo que el hombre busca, su esperanza está fundada en la vanidad. Sus sueños, su fama, su gloria, sus bienes, sus riquezas, sus capacidades, sus habilidades, su conocimiento, su destreza, su belleza, su hermosura, su juventud, todo se acaba. Hoy estás joven, pero dentro de no mucho tiempo vas a ser un ancianito. Todo se acaba. Por eso el predicador Salomón llegó al término de sus días, se dio cuenta que todo es vanidad de vanidades, que todo se termina. Este hombre Salomón, después de haberse alejado de Dios, tras la vanidad se fue. Muchos creyentes hoy se alejan de Dios y se van tras la vanidad. El hombre fue creado por Dios con el más elevado y propósito, a saber, expresar a Dios a su imagen y semejanza.
Pero el hombre, en vez de buscar estas cosas, busca la mentira, busca la vanidad. Fuimos creados para expresar a Dios, para ser igual a Dios, para ser igual a Cristo. Pero eso no le importa al ser humano. Se va tras la mentira, se aleja de Dios. Y se aleja de Dios y se va tras la vanidad. La palabra de Dios nos dice en el capítulo de Efesios, en el capítulo 2, que nosotros debemos de recordar quiénes éramos, de dónde venimos, de dónde salimos, antes de que fuéramos creyentes, que fuéramos cristianos. En el capítulo 2, en el verso 1 de Efesios, nos dice la Escritura: vosotros estabais muertos. Nosotros estábamos muertos en la vanidad. Nuestra mente estaba llena de mentiras. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra condición antes de venir a los pies del Señor. Andábamos perdidos en la vanidad, en la mentira, en el engaño. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta era nuestra condición y hoy es la condición de mucha gente. Vive en la vanidad y en la mentira. Efesios en el capítulo 4, en el verso 7. Efesios 4, en el verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la justicia del don de Cristo. En el verso 17, 4:17 dice: esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. Así viven los gentiles en la vanidad de su mente. Así vive mucho creyente en la vanidad de su mente, poniendo la esperanza en las cosas que no son ciertas. Todo se termina, todo se acaba. Tenemos que nosotros ver qué es lo que permanece y qué es lo que se termina. Qué triste es ver cuando el hombre se aleja de Dios. Salomón se alejó de Dios y le dio rienda suelta a su carne, teniendo sus 700 mujeres y sus 300 concubinas. Al final de cuentas él se dio cuenta que todo era vanidad.
Entonces se dio cuenta que todo es vanidad. Pero más tristeza es que el hombre muera en la vanidad de su mente. Romanos capítulo 1, en el verso 18 de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto en ellos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron vanos, se fueron tras la vanidad en sus razonamientos, y su corazón falto de entendimiento fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la vanidad. Se hicieron ídolos. La gente es muy fácil hincarse y arrodillarse ante la idolatría. Cree más en la vanidad, cree más en la mentira. Se hicieron vanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué triste es ver que la humanidad, el ser humano, es más fácil vivir la vanidad que vivir una realidad. El hombre siempre es dado a buscar la vanidad, a buscar la mentira. Vamos a leer el libro de Job en el capítulo 15. Job, capítulo 15. Y vamos a encontrar las mismas palabras. El ser humano es dado a buscar la vanidad, a perder el tiempo. No ve al ser humano perdiendo el tiempo todos los días tras las cosas del mundo. Se deleita más en las cosas del mundo que en Dios mismo. ¿Esto cómo puede ser posible? Nos damos cuenta que si el hombre no tiene las cosas materiales, no es feliz, porque él piensa que la felicidad se encuentra en los bienes materiales. (15:31) No confíen en la vanidad. No confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Esto es para los que andan tras la vanidad. La vanidad será su pago. Es decir, no hay pago. Es mentira. Todo es vanidad. Todo. Primera de Timoteo en el capítulo 6, en el verso 17. Primera de Timoteo
capítulo 6, en el verso 17. Dice: vamos a leer, antes de leer el capítulo 17, vamos a leer el verso 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, sigue la piedad, la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Esto no es vanidad. Cristo no murió para darnos vanidad. Cristo murió para llevarnos a la realidad, al propósito de Dios, de expresar a Dios. Todo lo que lleva al hombre a no expresar a Dios es vanidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. La vida eterna es la vida increada, la vida indestructible, la vida de Dios que entra en el hombre para que el hombre ya no sea vano, llegue a vivir la realidad. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que conserva en vida todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de los que rigen como reyes y Señor de los que gobiernan como señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el poder y el poder sempiterno. Amén. Esta es la realidad. La Biblia es la realidad. La palabra de Dios es la realidad. Todo lo demás es vano. Pudo Salomón darnos testimonio que todos los placeres, todo su disfrute, todo lo que vivió fue vanidad. Mucha gente ni llegará a darse cuenta que todo es vanidad. En el verso 17 dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la vanidad. Aunque seas muy rico y tengas muchos bienes, el día que se te llegue el día, tu dinero no te va a curar la enfermedad. Tu dinero no te va a salvar ni te va a dar eternidad. Todo es vanidad. A los ricos de este siglo mando que no pongan su esperanza en la vanidad de las riquezas, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que estén prestos a repartir sus bienes, dispuestos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para lo porvenir, a fin de que echen mano de la vida, que lo que es verdad. Líbranos, Señor, de la vanidad. Sálvanos de la vanidad, Señor, de la mentira. Hoy es el día más importante. Hoy que el Señor nos da este tiempo de hablar de su palabra, es lo más importante. Hablar de Dios
y confiar en Dios no es vanidad, es verdad. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para lo por venir, a fin de que echen mano de la vida, que es la verdad. Oh Timoteo, guarda el depósito apartando de las prófanas y vanas palabras, de los argumentos, del falsamente llamado conocimiento, el cual profesando algunos se desviaron en cuanto a la fe. Conocimiento es vanidad. Dios no vino a darnos conocimiento, nos vino a dar vida. Vida. Todos se desvían, alejándose de la fe. La caída de Salomón, después que Salomón cayó, Dios intervino para castigarlo y disciplinarlo. Dios se enojó con Salomón. Eso lo podemos ver. Y decidió arrancar el reino, entregándosela a su siervo. Es decir, Salomón, después de que se alejó de Dios y cayó, Dios se enojó con Salomón. Dios se enojó con Salomón. Y Salomón, por su concupiscencia, por todo lo que él vivió, el reino fue dividido. El reino se dividió por causa de su rebelión. Cuando Salomón cayó, Dios intervino y decidió arrancar el reino y entregárselo a su siervo. Sin embargo, por amor a David, Dios no hizo esto en días de Salomón, sino en los de su hijo. Mas aún por amor a David, Jerusalén, la cual Dios había escogido, Dios aún conservó una de las 12 tribus para el hijo de Salomón. Por esta caída de Salomón, el reino escogido de Dios fue dividido en dos: el reino del sur, el reino de Judá, formado por 3 tribus, el reino del norte, el reino de Israel, formado por 10 tribus. Judá era el reino auténtico, pero Israel era una división apartada, de tal manera que se desviaron por causa de Salomón, se dividieron por causa de la rebelión y por causa del testimonio de Salomón. El pueblo de Israel fue dividido y perdió territorio. Trajo consecuencias a su rebeldía. Todo lo que nosotros hagamos va a traer consecuencia. Salomón, al final de sus días, pudo ver que todo era vanidad y pudo él dar testimonio de la vanidad. En Eclesiastés, nuevamente vemos en el capítulo 12 de Eclesiastés, capítulo 12 de Eclesiastés, dice en el capítulo 12, en el verso 9, el predicador, además de ser sabio, también enseñó conocimiento al pueblo y ponderó estudio cumplido muchos proverbios.
Procuró el predicador hallar palabras agradables, escribió rectamente palabras de verdad. En el verso 13 dice: el fin del asunto, cuando todo se haya oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es de todo del hombre. Todo es vanidad. Antes, en el verso 7, el polvo vuelva a la tierra como era, y el aliento vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo esto es vanidad. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, podemos ver, en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, acontecimientos que sucedieron para que las generaciones que nos toca a nosotros hoy vivir, nos demos cuenta que no pongamos la esperanza en la vanidad. Que la vanidad no sea nuestro refugio, sino la verdad. En el capítulo 16, en el verso 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar lleno de llagas. El hombre rico estaba disfrutando sus riquezas, estaba disfrutando su comodidad, pero estaba vano, estaba hueco. El otro hombre era pobre, no tenía dinero. Su situación económica era la más peor de esta tierra, pero tenía la esperanza viva. Por fuera su cuerpo estaba lleno de llagas, estaba enfermo, pero por dentro tenía una esperanza en Dios. Este hombre pudo en su necesidad, hasta ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades asó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Este hombre pudo tener muchas riquezas, pero siempre vivió la vanidad. Siempre vivió en lo vano. Sus fiestas eran vanas, sus amigos eran vanos, su vestimenta era vanidad, todo era vanidad. Todo es vanidad. Cuando murió se dio cuenta que había vivido la vanidad. Por eso Dios nos dice: no andes en la vanidad de tu mente, no pongas la esperanza en la vanidad, pon tu esperanza en Dios. Solamente Dios nos puede sacar de la vanidad y nos puede dar el entendimiento para que salgamos de lo vano y busquemos la verdad. Haber creído en el Señor Jesucristo, esta es la realidad. Haber nacido de nuevo es la realidad. Cuando nosotros llegamos ante el Señor, veníamos de la vanidad de nuestra mente. Él nos trajo a la verdad, a la realidad. Pero qué triste es que muchos de nosotros todavía andemos en la vanidad, confiando en las cosas vanas. Todavía las cosas del mundo nos dan gozo, nos dan alegría.
Se tiene que llegar el momento cuando digamos solamente Cristo es verdad. El gozo del mundo, los placeres del mundo, los deseos de la carne, es vanidad. Todo se acaba. Generaciones van, generaciones vienen y caen en lo mismo, en la vanidad. No aprenden la vanidad. De generación en generación no han aprendido de las generaciones que ya pasaron. Dese cuenta que todos los que han muerto, que usted conoció y ya no viven, murieron en la vanidad. Pero nosotros repetimos lo que ellos hicieron. Los ricos de aquel entonces hacen lo mismo hoy que los ricos de aquel entonces. Los artistas mundanos caen en la vanidad. La fama es vanidad. Quieren que el mundo los conozca y la gente los siga. Y cuando tienen muchos seguidores, se dan el lujo de decir, tengo tantos seguidores. Es vanidad. ¿Cuántos seguidores han tenido todos los artistas que han muerto? Hoy los siguen idolatrando, pero murieron en la vanidad. Y no tienen la manera de venir a decirle que no sigan la vanidad. Por eso este hombre dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El ser humano, tarde o temprano, tenemos que irnos de esta tierra. No vamos a permanecer en este cuerpo carnal todo el tiempo. Tenemos un límite de años para terminar, para que se termine nuestro cuerpo. Se está deteriorando, se está acabando nuestro cuerpo. Cada día nos estamos envejeciendo. Por más que nos esforcemos a que no se envejezca, se va a envejecer porque nuestro cuerpo está encerrado en la vanidad. La Biblia dice que Cristo lo encerró todo en la vanidad, todo es vanidad. En el verso 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste ya tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá cruzar a nosotros. Entonces él le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé solemne testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta es la vida vana, en la cual el mundo entero corre tras de ella. Corre tras la vanidad. El mundo busca la vanidad. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros los cristianos que echemos manos de la vida eterna y que ya no andemos como los gentiles que andan atrás de la vanidad. Que busquemos al Señor y que nos dediquemos a crecer en Cristo, a ser perfeccionados. Todo lo que hagamos en el Señor tiene recompensa. Todo lo que hagamos trae una recompensa. Esto nos puede traer la realidad a nosotros. Esta palabra, este testimonio de Salomón, que disfrutó todo lo tuvo, pero que al final de sus años, en su vejez, dijo, vanidad de vanidades. ¿Para qué me aparté del Señor?
Él se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Perdió muchos años lejos de Dios. Hoy el Señor quiere que nosotros con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Vamos a leer Hebreos. Hebreos en el capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres, a los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más destacado nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez yo seré a él por padre y él me será por hijo. Y cuando trae de nuevo al primogénito a la tierra habitada, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de rectitud es el trono de tu reino. Has amado tu justicia, has aborrecido la iniquidad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de júbilo, más que a tus socios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un manto los envolverás. Serán mudados como un vestido, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrada de tus pies? ¿No todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Esta es la realidad. Esta es la verdad. El Hijo de Dios ha sido designado heredero de todas las cosas. Nosotros, sus creyentes, somos sus socios, sus compañeros, sus herederos de una realidad, de una verdad. Todo lo que el Señor promete es verdad, es realidad. Todo lo demás, lo que el mundo está presentando, es vanidad. El Señor nos ha hecho herederos porque Él es el heredero. Nosotros somos herederos de sus promesas. Somos sus compañeros, somos sus coherederos. No solo para heredar la salvación, sino también para heredar todas las cosas junto con Él. Dios nos ha hecho herederos de una verdad, de una realidad. Ojalá que esto nos sirva para que no pongamos la esperanza en la vanidad, sino nuestra confianza sea en el Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos trajiste de la vanidad a la realidad, Señor. Solo tú eres verdad. Todo lo que nuestros ojos ven en el mundo es vanidad. Solo tú eres la verdad, Señor. Gracias por sacarnos de la vanidad. Líbranos de la vanidad. Líbranos, Señor, de lo vano. Danos, Señor, más de ti, Señor, porque en ti está la realidad. Amén.